Bueno, estamos viendo lo que es el tema, hemos empezado con el tema de cinemática de una partícula, estamos analizando algunos problemas. En este ejemplo nos dice una partícula metálica se somete a la influencia de un campo magnético a medida que desciende a través de un fluido que se extiende desde la placa A hasta a la placa B, según la figura 12.5. Si la partícula se libera de reposo en el punto C, S vale 100 milímetros y la aceleración es 4S, metros sobre segundo al cuadrado, donde S está en metros. Determine la velocidad de la partícula cuando llega al punto B o a la placa B. S vale 200 milímetros y el tiempo que le lleva para ir de C a B y el tiempo que le lleva para ir de C a B, ¿no? Entonces a mí me están dando la figura, ¿no? Entonces, según el sistema de coordenadas, dice que la partícula inicia el movimiento en el punto A, ¿no? Entonces, el cuerpo inicia el movimiento en el punto A, ¿no? Recorre 100 milímetros, llega al punto C. Y según me dice el problema, en el punto C, si la partícula se libera de reposo, dice, en el punto C, no, en el punto C comienza a liberarse de reposo, ¿no? Hasta llegar finalmente a la placa B, ¿no? Entonces, ese es el problema que me está dando en este enunciado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a analizar. Sistema de coordenadas, dice. Como se muestra en la figura 12.5, S es positiva hacia abajo, media parte de A, ¿no? Entonces, la partícula está moviéndose en este sentido, ¿no? En el sentido de A dirigida hacia B. Entonces, yo voy a considerar ese movimiento positivo, ¿no? El sentido del movimiento lo voy a considerar positivo. Me están dando una ecuación, me están dando a mí la ecuación de la aceleración. La aceleración me están diciendo que es 4S, ¿no? Aquí vemos. La aceleración es 4S. Entonces, como dato, tengo la aceleración que es 4S. ¿Está? Aceleración es 4S. Pero nosotros hemos visto en las ecuaciones, ¿no? En las ecuaciones de la cinemática, que existe una ecuación que decía que la velocidad por el diferencial de la velocidad es igual a la aceleración por el diferencial de la posición. Está. Podemos reemplazar en esta ecuación. Si lo reemplazamos, sería B por diferencial de B. Esta aceleración, el problema me lo está dando que vale 4S. Diferencial de S. Y puedo integrar, ¿no? Si integro en ambos lados, sabemos que el 4 no se integra. Voy a poner esta letra, ¿no? ¿No? Ahora sí, ¿no? Integrando esto sería, bueno, B cuadrado sobre 2. Aquí también sería 4. S cuadrado sobre 2. Y hay que colocar los límites, ¿no? Los límites, por ejemplo, de la velocidad, ¿no? Si leemos el problema nuevamente,
¿no? Nos dice, una partícula metálica se somete a la influencia de un campo magnético a medida que desciende a través de un fluido que se extiende de la placa A la placa B. Si la partícula se libera de reposo en el punto C, ¿no? S vale 100 milímetros y la aceleración es igual a 4S, ¿no? Aquí me está diciendo que en el punto C, ¿no? En el punto C, la partícula se libera del reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial es 0, pero esta partícula que se libera del reposo en el punto C se encuentra, según el problema, me dice a 100 milímetros del punto A, ¿no? Porque este es mi punto de referencia, medir. Entonces, cuando la partícula se libera del reposo del punto C, se encuentra a 100 milímetros con respecto al punto A, ¿no? Entonces sería 100, pero como lo trabajo en el sistema internacional, 100 milímetros equivale a 0.1 metro, ¿no? Esas son las condiciones iniciales. Cuando el cuerpo está en reposo, se encuentra no a 0, ¿no? El problema aquí te dice que se encuentra a 100 milímetros, que equivale a 0.1. Bueno, y la velocidad final que no sabemos, le ponemos B, igual que la posición. Ahí tenemos. Entonces, ahora sí, reemplazamos. Bueno, aquí va a quedar simplemente B cuadrado sobre 2, ¿no? Aquí le puedo sacar mitad, sería 2S al cuadrado, ¿no? Este equivale a 2S al cuadrado. Y reemplazo, ¿no? S cuadrado menos 0.1 al cuadrado. ¿Qué sería 0.1 al cuadrado? Sería 0.01. Estoy reemplazando los límites, ¿no? En esta variable S. Ahí lo tengo. Esto, si lo multiplico, quedaría B cuadrado igual a 4 S cuadrado por 0.01. Despejando la variable de velocidad, bueno, este 2 pasa como raíz, ¿no? Al pasar como raíz, simplemente aquí sería 2. Y esto sería S cuadrado menos 0.01 a la 1 medio. 0.01 a la 1 medio metros sobre segundo. Es lo que ves aquí en el desarrollo, ¿no? Aquí nos sale similar, ¿no? 2S cuadrado menos 0.1 al cuadrado. Entonces nosotros ya tenemos la velocidad. Bueno, como ves, la velocidad está en función de la posición, según la ecuación que nosotros hemos analizado. ¿Qué más nos dice el problema, no? Determine la velocidad de la partícula cuando llega a la placa B. Entonces, mira, date cuenta que a mí me piden, yo ya tengo mi ecuación ya de la velocidad. Yo ya tengo mi ecuación de la velocidad que es 2 veces S al cuadrado menos 0.01 elevado a la 1 media. Pero el problema me está diciendo que yo encuentre la velocidad cuando ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo ha llegado al punto B. Entonces tú te das cuenta ahí que si tú mides, ¿no? O si tú observas, desde A hacia B, el S vale 200 milímetros, que equivale en metros a 0.2 metros, ¿no? Entonces prácticamente te están diciendo que ahí es la velocidad en este punto
cuánto vale la velocidad en ese punto, pero cuando la distancia vale 0.2 metros. Entonces lo que hace es reemplazar, ¿no? Reemplazar. Como ya tiene la ecuación y esa ecuación está en función de la posición o de S, pues simplemente lo que haces es reemplazar. ¿Qué vas a reemplazar? Cuando S vale 0.2 metros al cuadrado menos 0.01 a la un medio. Listo. Entonces, y multiplicando todas esas cantidades, ¿no? Que multiplicas, nos va a quedar, vamos a ver una calculadora. Aquí hay una calculadora. Para sacar ese resultado y comprobar sobre todo si verdaderamente nos queda esa cantidad. Entonces sería 0.2, ¿no? Elevado al cuadrado menos 0.01. Eso nos da 3 sobre 100. 3 sobre 100 que equivale a 0.3. A eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0.03. Y lo vamos a multiplicar por ese 2 que está afuera. Nos queda 0.346, ¿no? Está correcto acá. Si lo ves aquí, ¿no? 0. Claro que hay más decimales, ¿no? Pero puedes observar acá, solamente se está trabajando con 3 decimales. Quiere decir que la velocidad en el punto B es igual a 0.346 metros sobre segundo. Que también, si lo conviertes a milímetros, lo multiplicas por 1000, ¿no? Sería 346 milímetros sobre segundo. Pues ya encontramos la velocidad en el punto B, ¿no? La velocidad en el punto B. ¿Qué más nos pide el problema? Nos pide determinar la velocidad cuando llega a la placa B. Se dice que vale 200 milímetros, bueno, aquí está en la figura. Y el tiempo que lleva, que le lleva de ir de C a B. Entonces a mí me piden qué tiempo el cuerpo tarda de ir de C hacia B, ¿no? El tiempo que el cuerpo tarda de ir de C hacia B. Entonces nosotros ya tenemos la ecuación de la velocidad, ¿no? Pero sabemos que según la ecuación de la velocidad, esa ecuación es esto, ¿no? La velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y nosotros despejamos, nos va a quedar que ds, ¿no? La posición es igual a la velocidad por la derivada de t. Reemplazando, la velocidad nos había quedado 2 de ecuación, no este valor, ¿no? Porque este es un valor ya obtenido, pero reemplazando la posición, ¿no? La fórmula. Nosotros reemplazamos cuando queremos analizar o hallar una variable, en este caso la posición, reemplazamos la ecuación general. O sea, la ecuación está en función de la posición. En este caso era 2s cuadrado menos 0.01 a la u medio por diferencial de t, ¿no?
Aquí no podemos integrar directamente, ¿no? Porque es una ecuación, esta es una ecuación diferencial. Hay que agrupar las variables, ¿no? Por separación de variables para poder integrar. Entonces nosotros simplemente ordenamos esa ecuación. Diferencial de S. Y pasamos a dividir S cuadrado menos 0.01 a la 1 medio. Y aquí podemos dejar 2 diferencias de t. Ahora sí se puede integrar, ¿no? Se puede integrar. Bueno, revisas en tu tabla de integrales, pues, ¿no? En tu tabla de integrales. En tu tabla de integrales vas a encontrar, para poder integrar esto, pues, ¿no? Una integral. Tabla integral vas a encontrar capaz esto, ¿no? No lo encuentras como S, pero lo encuentras como U. Diferencial de U cuadrado menos A cuadrado elevado a la 1 media. Entonces, buscas esa integral. Según la integral, eso es un logaritmo. Entonces, este es un logaritmo natural de la raíz cuadrada de todo lo que está dentro. En este caso, S cuadrado menos 0.01 más S, ¿no? Ya sabes, esto ha salido de aplicar la integral. Y aquí sería simplemente 2 veces t. 2 veces t. Pero hay que ponerle sus límites. Hay que ponerle sus límites. Hay que ponerle sus límites. Para S, ¿no? Si vemos la figura, para S, nosotros nos están pidiendo solamente esto, ¿no? O sea, desde C hasta B, ¿no? S se encuentra, inicialmente aquí, porque aquí parte el cuerpo. Este cuerpo se encuentra medio desde a 100 milímetros, ¿no? Entonces aquí se encuentra por ahí, traten de silenciar su audio. Les he dicho que si están haciendo otra actividad no hay problema, pero silencien su audio para que no salga su sonido de lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Algo que quieran hacer una pregunta. Entonces les decía que desde C hasta B, la posición inicial es 0.1, ¿no? Hasta una posición S. El tiempo, bueno, desde 0, tiempo de reposo, hasta un tiempo T. Entonces, reemplazando esos valores, ¿no? Reemplazando. Y también cuando el cuerpo ha llegado al punto final, ¿no? O sea, al punto B, el S ha sido 200 milímetros o 0.2. Entonces, aquí sería simplemente logaritmo natural de primero cuando vale S, queda igual S cuadrado menos 0.01 más, cierro, más S más S, ¿no? Entonces primero estamos reemplazando el límite superior, que es eso, menos
logaritmo natural de cuando el S vale 0.1, ¿no? Sería 0.1 al cuadrado menos 0.01 más 0.1 igual a 2 veces cuando el t es t menos el t cuando t es 0. Entonces aquí sería logaritmo natural de S cuadrado menos 0.01 bueno, nos habíamos quedado acá. Se había dicho que estamos reemplazando los límites cuando S vale S y después cuando S vale 0.1. Aquí no va a quedar lo mismo. Menos logaritmo natural. Bueno, aquí se anula esto. Va a quedar 0.1. Si le sacamos el logaritmo natural de 0.1. Vamos a ver aquí. Logaritmo natural de 0.1 igual es menos 2.3025, ¿no? Pero si lo redondeamos con 3 decimales, como lo ha hecho Roto, sería menos 2.303. Negativo, pero con este negativo, lógicamente que se vuelve positivo, pero positivo. Aquí sería positivo 2.303. Y este 2 pasa a dividir, ¿no? Entre 2. Y aquí nos queda la variable t, el tiempo. Entonces, esa es la fórmula que nos permite calcular el tiempo. Pero a mí me piden el tiempo cuando la partícula llega a la placa B. Si te das cuenta, cuando la partícula llega a la placa B, se encuentra a 200 milímetros, ¿no? O sea, el S vale 200 milímetros. Entonces, lo que se hace simplemente es reemplazar cuando el S vale 200 milímetros, que equivale a 0.2, ¿no? Entonces, tú vas a hacer lo siguiente, sería logaritmo natural de 0.2 al cuadrado menos 0.01 más 0.2 más 2.303 entre 2. Y esto me da como resultado, lo estás viendo, 0.658 segundos. Entonces, el cuerpo de C hasta la placa B tarda aproximadamente 0.6 segundos.